El día de hoy estamos empezando una nueva serie, que vamos a estar estudiando la Biblia, vamos a estar estudiando el libro de Efesios, un libro que está en el Nuevo Testamento. Si no te ha tocado leer Efesios, te animo a hacerlo, porque los siguientes domingos vamos a estar estudiando juntos esta carta de Efesios. Es para mí un gran honor poder compartir esta mañana el inicio de esta serie. Mi nombre es Walo Salinas, para los que no tenemos el gusto de conocernos, y de verdad que espero que este tiempo Dios pueda hablarnos. Esta carta de Efesios es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que está ubicada en un lugar que se llama Éfeso. Digan conmigo, Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía muchas ciudades que habían dominado, pero de hecho dicen algunos historiadores que de las 5 ciudades más importantes, Éfeso era una de ellas. Y Pablo está escribiendo a esta ciudad, a la iglesia que está en esta ciudad, una ciudad con mucha fuerza política, con mucha fuerza económica y con mucha fuerza de religión y todos estos temas. Y Pablo escribe a esta iglesia, y me encanta porque la intención de la carta no es solo que llegue a Éfeso, sino que esa carta pueda distribuirse en las diferentes iglesias hasta la iglesia ancla. Sí, el chiste de la carta de Éfeso es que sea rolada, vamos a decirlo así, que vaya pasando de iglesia en iglesia. Y nos está llegando el día de hoy por el correo aquí no sé qué, lo tenemos en la Biblia, pero la intención es que no solo le está hablando a Éfeso, sino que nos va a hablar a nosotros el día de hoy. Ahora está súper interesante porque el apóstol Pablo está custodiado en Roma. Él es prisionero, él está en la cárcel, él está ahí siendo perseguido por causa de su fe. Nada más que tiene cierto privilegio, y el privilegio es que lo puedan visitar y que él puede escribir cartas. Y desde la cárcel el apóstol Pablo escribe la carta de Éfeso y la envía, y vamos a leer y vamos a estudiar esta carta. Y quiero empezar leyendo Efesios 1:14, y voy a leer la última parte del versículo, y a partir de ahí vamos a entrar. ¿Está bien? Termina diciendo Efesios 1:14: Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dios hizo todo esto para que le diéramos gloria y alabanza. Este versículo 14 es el resumen de una serie de cosas que menciona antes, que al final del día hace que nosotros le demos gloria y alabanza a nuestro Dios. Y esas cosas son las que vamos a ver en este momento. ¿Listos? Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la carta de Efesios, gracias por lo que vas a hablar el día de hoy. Te pido que nuestros corazones se agiten y puedan arder por lo que vas a hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dijo: chócala con 2, 3 personas que estén ahí al lado de ti mientras tomas tu lugar. Y mientras estudiaba esta carta y mientras preparaba este mensaje, hay algo muy particular que normalmente se hace cuando uno estudia las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y es que tratas de entender cuál es la problemática que había en esa iglesia, porque Pablo enviaba cartas a veces para resolver alguna especie de problemática. Y de hecho le estaba diciendo a mi esposa mientras estábamos hablando de esto de Éfeso, le digo, la verdad no me suena y no me acuerdo cuál era la problemática que había en Éfeso, yo dando por hecho que había una seguramente, y me puse a estudiar la carta y estaba buscando en comentarios bíblicos, en libros de historia y así, y no encontré una problemática, hasta que finalmente algún estudioso de la Biblia literalmente, textualmente puso: en Éfeso no había ninguna problemática, ¿verdad? Y como que me llamó la atención, porque somos muy dados siempre a buscar el problema, ¿no? Así como que, ok, hay algo en la Biblia, hay un problema, vamos a ver la respuesta que la Biblia tiene que dar a los problemas. Y obviamente Éfeso tenía algunos retos en su propia ciudad. Era una ciudad muy dada a cosas de inmoralidad, era una ciudad muy dada a idolatría, pero la iglesia como tal no estaba viviendo un problema. Y en la noche estaba pensando y como meditando en esto, y sentí de Dios así como que qué chistoso que siempre buscamos la Biblia por un problema, pero ¿será que necesitamos la Biblia aunque no tenga problemas?
Y puse esta frase: que no tenga problemas no significa que no necesito la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso en ese preciso momento no estaba pasando por algo difícil, pero eso no quita que el apóstol Pablo quería recordarles verdades acerca del evangelio de Jesús. Y entonces Pablo les escribe estas verdades, pero me daba mucha risa como siempre buscamos este lado complicado o problemático. Me acuerdo hace ya varios años, una vez estaba en casa de mi papá y llegando ahí con él me dijo: oye, ven. Y subimos a su cuarto y abrió así un cajón y me dijo: mira, aquí está mi testamento, nada más para que sepas, ahí viene todo. Cerró el cajón y luego me dijo: mira, y aquí está la llave de la caja fuerte de no sé qué. Y luego me empezó a decir, me dice, por si cualquier cosa, y aquí está el no sé qué. Y como que me empezó a enseñar todas esas cosas y yo, ok. Y mi papá así como que nada más, ¿verdad? Para que sepas. Y yo, bueno. Y pasaron algunas semanas y mi papá tenía un viaje muy largo hacia Europa. Y entonces se fue en este viaje. Y bueno, pues ya sabíamos que él iba a irse de viaje. Y un día él estando en ese viaje, mi papá me mandó un mensaje. Me dijo: hijo, te extraño y te quiero mucho. De verdad que estoy muy orgulloso de ti. Y leí ese mensaje y dije: testamento, viaje, te quiero mucho. Mi papá se va a morir, ¿verdad? Como que yo pensé que había un problema. Dije: algo está pasando, porque empecé a atar cabos. ¿Por qué me dijo del testamento? ¿Por qué luego se fue bien lejos y bien mucho tiempo y de repente me está diciendo cosas buenas? Algo malo está pasando. Y yo le dije: jefe, dime la verdad, ¿pasó algo? Y la verdad es que no, todo estaba bien, ¿verdad? Pero es esta tendencia siempre a buscar el problema, pero no hay ningún problema. Y el día de hoy vamos a hablar de unos versículos que no tienen ningún problema, no es para ningún problema, no me va a resolver ningún problema. Y hace rato nos decían que podemos estar en diferentes temporadas. Puedo estar en la mejor temporada de mi vida, puedo estar en una temporada tranquila de mi vida o en la peor temporada de mi vida, pero sea que sea en donde yo estoy viviendo, yo necesito la palabra de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Y el día de hoy, vamos, si lo vas a dar, dáselo fuerte. Y Pablo le está hablando a la iglesia, y lo que está hablando, y por eso se llama legado, le está diciendo a la iglesia: te voy a decir, iglesia, todo el legado, todos los beneficios, toda la herencia que tú tienes, los privilegios que tú tienes por estar en Cristo. Sí, es como cuando te dan una cuponera, ¿verdad? Y tienes ahí, no, por suscribirse al programa de cliente frecuente de no sé qué, ¿qué beneficios tengo yo? ¿Verdad? Y esa es una conversación común. Y aquí el apóstol Pablo tal cual le está hablando a la iglesia y le está recordando: iglesia, te quiero decir cuáles son los beneficios de estar en Cristo Jesús. Y básicamente 4 cosas son las que el apóstol Pablo está resaltando. Y empezamos leyendo este versículo que dice: todas las cosas que Dios ha hecho. ¿Y cuántas veces cantamos y celebramos y agradecemos por todo lo que Dios ha hecho, verdad? A Dios sea la gloria por lo que ha hecho, y cantamos de esto, pero luego es como que ¿y qué ha hecho Dios? Pues muchas cosas. ¿Cuáles? Son incontables. No, pero dame 2, es que son muy pocas. Hay tanto que Dios. Y a veces como que sí, Dios ha hecho muchas cosas, pero ¿qué cosas? Y aquí hay 4 cosas específicas que el apóstol Pablo menciona que tenemos aquellos que estamos en Cristo. Y te hago la pregunta para empezar: ¿estás en Cristo en esta mañana? Tú puedes considerar: ¿estoy en Cristo? Y si tú estás en Cristo, déjame recordarte estas cosas de las cuales tú puedes participar o son parte del legado que el Señor ha dejado para tu vida. Y si tú no estás seguro el día de hoy de estar en Cristo, este mensaje también es para ti, porque Pablo nos reta y nos invita a estar en Cristo. ¿Está bien? Efesios 1, versículo 1, y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Qué padre que te llamen así, ¿no? Yo le escribo a la iglesia Ancla, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso?
Y luego dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y me encanta el apóstol Pablo, como que siempre él, aunque esté en la cárcel y esté en su peor momento, él de alguna manera tiene la visión y la revelación y la perspectiva de Dios y lo que él está haciendo, de tal manera que en medio de la cárcel él todavía puede hablar de gracia y puede hablar de paz. Siento que la persona menos indicada de hablar de paz en este momento era Pablo, pero él podía hablar de paz porque él sabía todas las cosas que él tenía en Cristo. Y luego dice, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y este es el punto número 1. Esta es la primer bendición o la primer beneficio del cual yo puedo participar si yo estoy en Cristo, y lo titulé así: son bendiciones eternas. Pablo está diciéndoles, iglesia, al tú estar unido a Cristo Jesús, al tú tener una relación con Jesús, de lo que tú puedes estar seguro es de que tienes la bendición de Dios, y son bendiciones en los lugares celestiales. Cuando hablamos de la bendición de Dios, no es una frase, una palabra o un tema desconocido para nosotros. Normalmente queremos la bendición de Dios, ¿verdad? A veces estamos en algún lugar y hay personas que se acercan, ¿verdad? Y, ay, hermano, pues yo quiero la bendición de Dios, ¿verdad? O pastor, ¿cómo le hago? Pues para que Diosito me bendiga, ¿verdad? Y estamos persiguiendo las cosas, pues para tener la bendición de Dios, ¿verdad? Y es así como el deseo de que Dios nos bendijera. Y a mí me encanta cuando alguien pregunta y está en búsqueda de la bendición de Dios. Cuando mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes allá en Monterrey, habían parejas o habían jóvenes que siempre se acercaban preguntando por esto: es que yo quiero que Dios nos bendiga, ¿cómo le hago para tener la bendición de Dios? Y yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo hacer para tener la bendición de Dios. Y es un corazón muy noble y muy tierno, alguien que sinceramente está buscando darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Pero este versículo está diciendo algo muy interesante, y de hecho este versículo está cambiando un paradigma. ¿Y cuál es el paradigma que está cambiando este versículo? Lo que está diciendo aquí es que tú y yo no vivimos para buscar la bendición de Dios, sino que tú y yo ya tenemos la bendición de Dios. ¿A qué me refiero? Si tú te fijas bien en el versículo que acabamos de leer, dice que si tú y yo estamos en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y esto lo menciona en pasado, como algo que ya ha sido efectuado en nuestras vidas. Y tú y yo debemos de entender que no estamos corriendo para ver si en algún punto Dios nos bendice, sino que debemos de saber que Dios ya nos bendijo. Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús. El problema es que de repente cuando hablamos de bendición pensamos rápido en cosas materiales o financieras o cosas así como muy superficiales, o a lo mejor tenemos una idea de lo que es la bendición de Dios y por eso pensamos que todavía no la alcanzamos. Pero debes de saber que la Biblia, tu Biblia, nuestra Biblia dice que Dios ya lo hizo. Tú eres bendecido, tú eres bendito. Ahora, esta palabra bendecir está compuesta por dos palabras: por bien y decir, hablar. Quiere decir que Dios habla bien sobre tu vida. Quiere decir que hay un cuadro muy interesante en la Biblia, este cuadro de Job. Si no has leído ese libro, no lo leas, no te creas. No, pero ahí está en la Biblia. Es un libro personalmente muy difícil de leer, pero me encanta porque hay un cuadro en donde alguien se acerca con Dios y le pregunta por uno de sus siervos: ¿ya viste a Job? Y Dios no dice: sí, no, ya, ese Job, qué Job, ¿verdad? El Job que llega tarde a la iglesia, el Job que, híjole, no lee su Biblia. Dios no se expresa así de Job. Dice: he visto a mi siervo Job fiel. Y empieza a hablar bien de Job. Y sabes qué padre se habla, qué padre es cuando alguien habla bien de ti. No es como cuando vas a pedir un trabajo y alguien te da una recomendación.
¿verdad? Buscamos la recomendación de alguien, vamos con alguien importante y es como, oye, ¿me puedes hacer una recomendación? Entonces llevas esa recomendación al trabajo, como que, oye, acá el mero mero está hablando bien de mí y es algo padre que nosotros tenemos a nuestro favor. Imagínate que lo que la Biblia está diciendo en otras palabras es que esta recomendación o estas buenas palabras sobre tu vida vienen directas de Dios. Quiere decir que cuando Dios habla de ti, habla bien. Por eso estás bendito, porque Dios habla bien de ti. Él bien dice acerca de tu vida. Y quiero leer esta frase que espero que se quede en tu corazón y es esto: una persona que está en Cristo no vive para perseguir la bendición de Dios, sino que vive a partir de la bendición de Dios. Yo no vivo persiguiendo que Dios me bendiga en un punto de mi vida. Yo vivo avanzando porque sé que Dios ya me bendijo desde antes, desde Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo vivo agradecido y yo vivo contento porque Él ya lo hizo en mi vida. Ese es el primer punto, que somos bendecidos. Y luego dice en todo lugar celestial. ¿Y a qué se refiere eso? Yo me acuerdo que cuando yo leía que dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en todo lugar celestial, yo me acuerdo que me agüitaba porque era así como que Jesús ya me bendijo, wow, y luego en el cielo, y es como hasta que me muera entonces. Y sí, pero no. Cuando se refiere a lo celestial, se refiere a lo eterno. No solo tienes una bendición momentánea, sino que cuando Dios te bendice, la bendición de Dios tiene la capacidad de ser algo eterno, que va a durar para siempre. Yo puedo bendecirte con algo, ¿verdad? Te puedo dar algo, un regalo, puedo darte algo material, puedo darte cualquier cosa, pero eventualmente eso que yo pueda darte, que no es mucho, pero con todo el corazón, en algún punto se va a terminar. Me pueden regalar el iPhone 12, ¿verdad? Y con acá y la pantalla y la memoria y el Wi-Fi y que te lee el iris y las huellas y te lee todo. Pero eventualmente se te va a romper la pantalla cuando se te caiga. Qué difícil predicación, ¿verdad? Porque las cosas de esta tierra perecen, pero la bendición de Dios, dice aquí, que es celestial, es eterna. Quiere decir que no se acaba. Quiere decir que tú y mi vida son bendecidas por Dios de aquí hasta la eternidad. Amén. Ok, punto número 2. Cosas que podemos participar todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y lo titulé amados, elegidos y santos. Y seguimos leyendo en Efesios 1 versículo 4 y dice: incluso antes de haber hecho el mundo. Digan conmigo: antes de haber hecho el mundo. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y me encanta, me emociona. Volví a leer este versículo, lo estudié y como que me volví a ser cristiano cuando lo leía, porque es fascinante el orden en el que Pablo lo escribe, muy diferente a como nosotros lo percibimos. Fíjate bien, antes de crear el mundo, Dios me amó, me eligió para que eventualmente yo sea santo e intachable. Y nosotros normalmente pensamos que Dios, después de haber creado el mundo, después de que nací, espera que yo sea santo e intachable para eventualmente poder amarme. Ese es nuestro pensamiento. No, ya tengo que dejar de pecar para que Dios me ame. Tengo que dejar de ser malo para ver si Dios me acepta. No, primero voy a arreglar mis pecados y después voy a ir a la iglesia y voy a servir. Porque ¿cómo Dios me va a aceptar si yo estoy así, no tan intachable? Entonces voy a arreglar mi vida y luego me acerco a Cristo. ¿Cómo puedes arreglar tu vida sin Cristo?
Y es nuestra lógica, pensamos que primero necesitamos ser santos e intachables, y entonces cuando yo ya me porte bien, Dios me va a ver un día y va a decir: ah, qué bien portado, ahora sí me está cayendo bien, se me hace que ya lo amo, y ahora sí, a ver si lo uso para mis propósitos. Pero el apóstol Pablo está invirtiendo por completo esta serie de pensamientos y está diciendo: todavía no habías nacido y Dios ya te estaba amando, todavía no habías nacido y Dios ya te había elegido, y como resultado de eso, eventualmente vamos a ser santos e intachables. Y ese es un pensamiento muy profundo. Es que sinceramente estaba hablando con el pastor, y aparte de decirle el gran honor que es poder compartir de esto, yo le estaba diciendo: es demasiado profundo. Leemos estos versículos y es demasiado profundo pensar que yo todavía no había nacido y Dios ya me estaba amando. Pensar que yo todavía no hacía mi primera actividad de servicio a la comunidad y Dios ya me estaba amando. Pensar que yo todavía no leía mi Biblia y Dios ya me estaba eligiendo. Es demasiado inexplicable pensar cómo Dios puede hacer esto. Punto número 3, y me quiero detener un poquito más en este. Seguimos leyendo Efesios 1:5 y dice: Dios decidió, y una vez más, de antemano, desde antes de haber hecho el mundo, para adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y me encantan estos versículos, pues todos, ¿verdad? Todos me encantan. Dice que desde antes Dios decidió adoptarnos. Y hay una frase muy poética en estos versículos. La Reina Valera lo dice acá más matón. Dice así como: según el puro afecto de su voluntad. O sea, quiere decir que Dios me bendijo, me amó, me eligió, me dio un plan. Todavía no nacía, pero no solo me dio un plan como un siervo, ¿verdad? Que Dios dijo: ah, mira, esos humanos los voy a usar porque pues necesito que alguien haga la chamba, y pues los voy a agarrar a estos esclavitos que están aquí. No. Está diciendo que no solo nos elige, nos adopta, nos ama y nos acerca, aparte nos adopta para hacernos parte de su familia. Por eso decimos que somos hijos de Dios. Por eso decimos que somos parte de la familia de Dios, porque aquí dice la Biblia que Dios decidió hacernos cercanos a Él, como en el núcleo familiar. Por eso lo podemos llamar Padre. Y cuando uno piensa en toda esta serie de cosas buenas que la Biblia dice acerca de nosotros, uno dice: ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Dios decidió hacerlo así? ¿Por qué Dios haría algo como esto? ¿Por qué Dios, si supieran todo lo que he cargado a lo largo de mi vida, nadie se animaría a adoptarme, ni siquiera? O sea, si supieran lo que he cargado, si supieran lo que yo he hecho, si supieran, nadie daría un peso por mí. Pero Dios decide hacer todo esto sobre mi vida. Y me encanta aquí esta frase: según el puro afecto de su voluntad. O sea, traducido a nuestros días, porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Porque me dio la gana. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Porque a Dios se le antojó. Y aquí dice en la traducción viviente, dice: porque le dio gran gusto hacerlo. ¿Por qué Dios decidiste adoptarnos? ¿Por qué Dios decidiste acercarnos, amarnos, elegirnos? Porque quise. Y me emociona hacerlo y me alegra hacerlo, dice la palabra de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Hay varios emocionados en este cuarto. Y hay algo específico que quiero que aprendamos, o que escuchemos acerca de esta doctrina bíblica acerca de la adopción. Acerca de la adopción. Tenemos ciertos conceptos culturales acerca de la adopción, ¿verdad? Pensamos que es algo meramente, un procedimiento meramente familiar.
Pero cuando Pablo habló del tema de la adopción, lo habló en el contexto romano, que era el mundo conocido de aquel tiempo. Y la adopción para los romanos era todo un procedimiento muy impresionante. Cuando había alguna persona que iba a ser adoptada, el proceso era el siguiente. Número uno, cuando alguien era adoptado, esta persona pasaba a tener herencia legítima como si fuera un hijo tal cual. Entonces cuando Dios me adopta, la Biblia está diciendo que yo tengo derecho a su herencia o al legado que Él me ha dejado como si fuera un hijo legítimo. Número dos, quiere decir que el antiguo padre de esta persona que era adoptada ya no tenía nada que ver con esta persona, de tal manera que esta situación pasada ya no podía acercarse a la situación presente. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas cosas que yo estaba cargando antes ya no tienen nada que ver conmigo. Y punto número tres, aunque fueran deudas. Si había un niño que tenía deudas familiares o sus papás estaban endeudados con el gobierno, el imperio romano y tenían que pagar, al momento en el que este niño era adoptado, esa deuda ya no existía más para esta persona. Y cuando la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos adoptados por Él, quiere decir, número uno, que somos partícipes de su herencia. Número dos, que nuestro pasado ya no tiene nada que ver con nosotros. Y número tres, que no tenemos deudas, que no tenemos nada que pagar, porque todo ha sido pagado por medio de Jesucristo. Qué impresionantes versículos. Siento que más así que una predicación es como un estudio, ir resaltando cada concepto aquí que la Biblia nos habla, y son puras cosas buenas. Y todo esto es porque Dios le da la gana. Ahora, ¿sabes qué es impresionante de la doctrina de la adopción? Y nos lo enseñaba nuestro pastor hace un par de semanas, que cuando alguien va a tener un hijo, pues no sabes nada, o sea, hasta que nazca. Es un hijo que nace y no sabes nada de él hasta que nazca. Cuando se adopta, normalmente ya se puede conocer a esa persona y saber todo lo que ha sucedido en su vida. Y cuando Dios nos adoptó, quiere decir o implica que Dios ya nos conocía, ya sabía el bagaje que estábamos cargando a lo largo de nuestra vida, ya sabía todas las cosas que traíamos en nuestra mochila, y el Señor nos conoce por nombre y de todas formas nos elige. Quiere decir que Dios voltea, ve seres humanos imperfectos, ya con todos sus errores, ya con todas sus flaquezas, ya con todo lo que hemos hecho, nos ve y dice: quiero que seas de mi familia, por nombre. A veces pensamos que venimos a la iglesia y es como que, Señor Jesús, te entrego mi vida, y como si Jesús estuviera en su trono y volteara y Jesús fuera así como que, mira ese chavo Gabriel, y viniera el arcángel así como Iron Man, y llegara Gabriel y el Señor Jesús: oye, ¿cómo se llama ese chavo? Ya lo he visto antes. Sí, ya lo has visto antes, Señor, pero si quieres no te acuerdes. Mira, ese chavo se llama así. Y ok, pues hizo la oración de fe. Y no, pues si ya la hizo, Señor, pues ya invítalo pues. El Señor, bueno, nada más recuérdame su nombre. Sí, se llama fulanito, ándale, apúntale ahí su nombre y su matrícula en el libro de la vida. Como si fuera algo improvisado el hecho de que yo llegue a Cristo, o como si tomara por sorpresa el hecho de que yo levante mis manos y le diga: Señor Jesús, te entrego mi vida y quiero estar en ti. Y Jesús dijera: oh, wow, una persona nueva en el cielo. Como algo esporádico que sucedió repentinamente. Pero quiero decirte algo que la Biblia nos está enseñando en este momento, y es esta palabra que Pablo repite una y otra vez: desde antes que el mundo fuera, Jesús ya te conocía, Jesús ya sabía, Jesús ya te amaba, Jesús ya te había elegido, Jesús estaba preparando todo para que tú y yo fuéramos con Él. Jesús ya estaba preparando todo para que estuviéramos con Él. Es que no sabes, yo estaba en esta situación, y entonces fue cuando volteé a ver a Cristo. ¿Y cómo sabes que Jesús no se valió de esa situación para que tú lo voltearas a ver precisamente?
Porque nuestro Dios no está improvisando. Nuestro Dios no está actuando a ver cómo se van dando las cosas. No es como que el Señor está en el cielo y así como que, chin, ya se extinguieron las tortugas. Les dije que no tomaran con popotes. Perdón, no sé por qué. No es como que Dios va improvisando conforme se van dando. Ah, ya vieron, Gabriel, ya viste cómo subió el dólar, chin, la gasolina, esa no me la esperaba. ¿Qué hacemos ahora? Dios no está viendo a ver qué está sucediendo. Dios tiene un plan. Y si tú estás aquí el día de hoy escuchando esto, es porque eres parte de su plan. Es porque Él quiere que sepas su plan, que Él te está invitando a ser cercano a su plan. Porque a Dios le dio la gana. Y cuando llegue al cielo, yo le voy a preguntar: ¿por qué yo, Señor? Pregúntale otra cosa. Por ejemplo, cosas más interesantes. Por ejemplo, oye, Señor, una duda. Cuando Adán estaba en el Edén, ¿tenía ombligo? Porque él no nació, o sea, él fue creado. Preguntas buenas como esa, no, ¿por qué yo? ¿Verdad? O preguntas teológicas como esta Biblia de niños. Hay una Biblia de niños que viene un cuadro del arca de Noé, ¿verdad? Con los animalitos. Y están 2 jirafas, y están 2 gatitos, y 2 palomas, y 2 leones con melena. No sé si me puedo explicar con lo que estoy diciendo. Preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor, aquí hay 2 leones? O sea, ¿cómo funciona? Preguntas buenas, ¿no? O sea, y muy probablemente si te animas a la otra pregunta, decirle: Dios, ¿por qué yo? Porque quise. Y yo creo que voy a sonreír y voy a decir: qué bueno que quisiste, Señor. Y quiero ir a este cuarto punto, y de hecho este cuarto punto ya es el último de esta serie de pensamientos. Y está bien interesante porque dice que nos adoptó, y adopción es de las mejores doctrinas dentro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y el punto número 4 está interesante. Dice que Dios hace todo esto, y lo titulé libres y perdonados. Porque podemos pensar todavía que Dios nos acerca, nos adopta, nos mete, vamos a decir, en este círculo de bendición, pero ahí como que pues ahí el niño castigado, pero bueno, con que sea, está cerca. Y yo personalmente lo he vivido, y a la vez he hablado con personas, y esto nos pasa a veces cuando estamos en la iglesia, que escuchamos todo esto tan bueno que la Biblia dice, y a veces es como que, sí, amén, amén, está bien, wow, súper bien. ¿Qué más? Y lo vemos como que, bueno, hoy en la iglesia como que trataron de animarme un poquito porque andábamos muy callados, y me dijeron cosas buenas, a ver si aplaudía para animarme un poco. Y a veces escuchamos todo esto como si fuera muy bueno para ser cierto. ¿Y cómo digo? ¿Y cómo sé que pareciera muy bueno para ser cierto? Me acuerdo de este cuadro del Antiguo Testamento de este hombre Mefiboset, que es invitado por el rey y lo sienta a su mesa y lo invita a comer de su comida, y ahora está delante del rey en una posición privilegiada, en una posición impresionante, en una posición única. Y el Mefiboset está ahí comiendo y en la mesa del rey, delante del rey. Y eventualmente en una conversación él ventila esto dentro de su corazón y dice: es que ¿qué hago yo siendo un perro muerto? ¿Qué hago yo sentado a la mesa del rey?
ya estaba en la posición de privilegio, ya estaba en esa invitación privilegiada, ya estaba en esta relación tan íntima y tan cercana al rey. Y aún estando sentado ahí, él tiene esta condición en su corazón en donde dice: estoy en una posición de privilegio, pero soy un perro muerto delante del rey. Gracias por ponerme aquí, pero vamos a ser honestos, todos sabemos que soy un perro muerto. Y en esta situación estaba Mefiboset, y yo puedo pensar que Dios me acerca, que Dios me invita, que Dios me atrae, que Dios me hace parte, pero a veces puede haber en nuestro corazón este sentimiento como que pues sí, estoy aquí, pero seamos honestos, realmente yo soy esto, y yo soy esto, y yo soy esto. O sea, sí soy privilegiado, pero sinceramente todo lo que yo estoy cargando, pues porque yo sigo cargando esto en mi mochila. Y nos vemos en esa posición de privilegio con una mochila en la espalda, llena de las cosas que nos avergüenzan. Pero este último punto, el apóstol Pablo lo escribe para romper esta idea en nuestro corazón. Y dice en el versículo 7: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados, y Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. No solo estoy cerca, no solo soy amado, no solo soy bendecido, no solo soy parte de, sino que también soy libre y soy perdonado, y yo ya no tengo que estar cargando nada en mi espalda, porque la sangre de Jesucristo me ha hecho libre, me ha perdonado, me ha restaurado, y ahora yo puedo levantar mis manos en alabanza y puedo exaltar. Qué buen mensaje acabamos de escuchar, y queremos animarte a seguir viendo más predicaciones que sabemos que van a bendecir tu vida. Puedes hacer clic aquí en la pantalla o entrar al link que está en la descripción. La verdad, gracias por ser parte de lo que Dios te está haciendo aquí como iglesia. Que Dios te bendiga y que tengas una maravillosa semana.